Bueno, nosotros os vamos a hablar de Lili Álvarez. Seguramente todos conozcáis a Rafa Nadal o a Manolo Santana, pero no sepáis historias de deportistas tan pioneras en nuestro país como la de Lili Álvarez. Lo haremos a través de un contexto vital, un contexto personal de la época en la que vivió, luego también un contexto histórico y cómo se aficionó al deporte, y luego su labor más allá del deporte, porque claro, una mujer tan trascendental como esta no solo se dedicó al tenis y, bueno, y a los demás deportes. Así que ahora dejo a mis compañeros y os contarán. Bueno, buenos días. Yo voy a hablaros un poco sobre Lili Álvarez. Vamos, como ha dicho mi compañera, a desarrollar un poco el contexto vital, el ambiente social en el que vive. Bueno, como podréis ver, vive entre 1905 y 1998, prácticamente abarca todo el siglo XX. Un siglo XX convulso en España, un tanto anómalo en la historia de Europa por la guerra civil, la posguerra y todo lo que ello conlleva, ¿no? Bueno, Lili Álvarez va a nacer en 1905 en Roma. Su nombre entero sería Elia María González Álvarez y López Chicheri. Va a ser una de las figuras clave dentro del deporte femenino del siglo XX y su figura va a trascender fronteras más allá de lo que serían las pistas del tenis y el ámbito deportivo. No solamente tuvo éxito en el deporte, en el tenis, sino que trascendió otras disciplinas como pueden ser patinaje sobre hielo, esquí y demás deportes, sobre todo deportes de invierno, porque va a pasar una parte de su vida en Suiza, a lo que ya lo iremos viendo. Bueno, como digo, nace en Roma en 1905 y muere en 1998. A la hora de hablar del siglo XX, vamos a hablar un poco cómo se desarrolla en España y qué trasciende el siglo XX en España. Bueno, como he dicho, vive durante todo el siglo XX. El ámbito social en el que nos vamos a mover y histórico será la Guerra Civil, la Segunda República, la posguerra. El ámbito social durante la Segunda República nos va a marcar una sociedad un poco más igualitaria de la que veremos durante el franquismo, la posguerra, sobre todo por el acceso al voto a la mujer, y luego será contrastado con la vertiente nacional católica que instaurará el régimen de Franco, en el que se encuadrará a la mujer nuevamente en un rol de madre, de ama de casa y sobre todo sometida a la voluntad del hombre, fundamentalmente del marido. Bien, si volvemos y desarrollamos el ámbito social, nos damos cuenta de una sociedad fundamentalmente marcada por un fuerte patriarcado, y en esto Lili Álvarez se va a desmarcar porque, como ya he dicho, será una pionera dentro del deporte que fundamentalmente haya estado dominado por los hombres. En cuanto a su contexto personal, dar unas pocas pinceladas, aparte ya de lo que he dicho: una infancia en Suiza. Aunque nace en Roma, pasa a Suiza, en donde pasará gran parte de su infancia debido a una enfermedad que tuvo su madre. Así pues, podemos destacar que pertenece a la burguesía valenciana. Su madre pertenecía a la clase burguesa, y también su padre es Emilio González Álvarez, que conoce a su madre en Suiza, y su padre fue piloto durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí podéis ver un poquito lo que acabo de decir, la infancia en Suiza y demás. La pasión por los deportes de Lili Álvarez hace que no solamente se centre en el tenis, su principal faceta o la más conocida, sino que destaca en otros deportes como el alpinismo, el automovilismo, lo cual es algo bastante interesante y que cabe mencionar, la equitación y el patinaje sobre hielo. Como ya he dicho, deportes vinculados al invierno, al frío, por la zona en las que ella estuvo viviendo. En 1924 va a participar en los Juegos Olímpicos. Es, como ya digo, una pionera, y este es un ejemplo clave de lo que ella pudo lograr. Es como llegar a los Juegos Olímpicos de París siendo una mujer en el siglo XX, en España y demás. Es un hecho interesante y que cabe mencionar. Por otro lado, ya para ir concluyendo, en 1941 hay una gran polémica con el jurado español después de
del título mundial que ganó, porque el jurado español se lo quería quitar a causa del hecho de ser mujer. Básicamente también un hecho señalable para que contrastemos cómo eran las cosas, como ya comenté, la Segunda República, con un poco más de igualdad frente a las mujeres, y este es un hecho que ya está el general Franco en el poder y es un hecho pues señalable. Finalmente, en cuanto a su vida personal, podemos destacar que mantuvo una relación de amistad con Carmen Laforet, una escritora bastante importante de la segunda mitad del siglo XX. En algunos aspectos han querido señalar una relación que va más allá de eso, pero fundamentalmente una gran relación de amistad, ya que ella también se dedicó a la literatura y colaboró un poco con el mundo, ya digo, de la literatura y la cultura, aparte de su faceta deportiva. Y bueno, ya seguirán mis compañeros hablando de las siguientes partes. Bueno, yo os voy a hablar primero del contexto histórico y de las diferentes mujeres que hay en su época, contemporáneas a ella y que comparten con ella características como clase social, interés por cosas diferentes a las que los hombres asignan a las mujeres que tienen que hacer. Y en este caso me voy a basar sobre todo en una entrevista o una serie de datos que da familiares suyos en una ponencia en el Instituto Cervantes y entrevistas y artículos propios de ella en el diario El País, que podéis consultar si queréis saber más. Entonces, es una mujer, Lili Álvarez, pues que es una mujer que está enmarcada en su tiempo, es decir, tiene características comunes con otras mujeres de la época como Isabel Oyarzábal o Maruja Mayo, en el sentido que son mujeres que son formadas y se forman fuera de España, porque Lili Álvarez nace en Suiza, no vuelve a España hasta 1940 y tiene una formación alejada de la formación que está dada en España en ese momento. Es decir, no es una mujer que se forma en la España católica de los tiempos anteriores y durante Franco, sino que es una mujer que se forma en Suiza, en un entorno más abierto, donde ella misma habla de que se relaciona con la realeza, con cúpulas de poder y que en ese entorno las mujeres tenían un espacio mayor para desarrollarse en aspectos como el deporte o en las charlas sociales. Lili Álvarez, como han dicho mis compañeros, se desarrolla en el deporte, pero no solo en ello. Entonces también se desarrolla en una lucha feminista, pero que aunque ella no la entiende así, porque ella entiende a sí misma como parejista, se inclina hacia el feminismo en el sentido de que cuando ella viene desde esta Europa más abierta a la España de Franco, lo que ella se encuentra es que le piden autorización del marido o del padre para cualquier aspecto que tenga que hacer en su vida. Eso es lo que ella le impulsa para empezar a escribir, a debatir y a agruparse sobre el tema. Se agrupa con un grupo de mujeres católicas que se llama el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, pero no es un grupo que está asociado al movimiento franquista, sino que está dentro del catolicismo en las antípodas de este. Buscan cosas como la independencia económica, la independencia social, la independencia de facto de los hombres sin tener que ver que estén casadas o no, porque en ese momento las mujeres solamente tenían ciertos aspectos de libertad individual en mujeres viudas y mujeres solteras, y quieren abundar en esto. Ella en sus entrevistas se categoriza, como he dicho, como parejista y se opone, por ejemplo, al Opus Dei como rama opuesta dentro del catolicismo a ella, y está a favor del aborto, o sea, está en contra del aborto, pero está a favor de los métodos anticonceptivos que haya en el momento. Entonces, digamos que para ser una mujer católica en este contexto, una mujer que nace en 1905 y va a morir en 1990, pues es interesante ver otras posiciones diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, el espacio donde están, el Seminario de los Estudios Sociológicos y luego pues otras ideologías diferentes, pues como las ideologías comunistas que hay en el feminismo, que están encontradas con ella. Y luego, respecto al deporte, su vida en el deporte tiene que ver con cómo es criada. Se cría con un padre y una madre, es hija única, se enfoca mucho en su educación deportiva y no. Entonces, en la parte deportiva tiene que ver más con la parte de su padre le enseña varios deportes, entre ellos destaca el tenis, que es una mujer que iba 3 veces a la final de Wimbledon y de la cual no tenemos ni idea, mientras que hay hombres que con mucho menos sabemos mucho de su vida y hay reconocimientos.
y eso se refleja en su vida. Es decir, a ella le apena y le duele y lo representa en sus entrevistas y en sus declaraciones el hecho de que, al ser una mujer destacada en el mundo del deporte y en la cual no ha sido financiada por España en ningún momento, ella está viviendo en España en los años 70, en los años 80 y no tiene reconocimiento, no tiene pistas de tenis ni estadios en su nombre y ni siquiera se le invita a estos eventos. Y ella no va, pero no por el hecho de rechazo, sino de que no es invitada. También tiene una ideología clara, en plan, su padre le enseña y ella toma más aún el hecho del esfuerzo, la dedicación y la competitividad, y por eso tiene estos problemas que ha hablado mi compañero en las competencias de esquí o en una competencia en un gran premio de motociclismo, de automovilismo en Cataluña, donde por el hecho de que las mujeres son tratadas de forma diferente a los hombres, rechaza los premios y rechaza la competición. También tiene aboga por un deporte que sea no profesional, porque el deporte tiene que ser una parte de la vida y no tiene que ser algo a lo que se le dedique y que esté corrompido por el dinero, sino como un aspecto de salud humana y de la persona. Y sobre todo le duele el reconocimiento de las mujeres deportistas en España, que cuando ella llega en 1940 a España no se la reconoce como otros hombres. Y también nos habla de que el deporte tiene que ser una herramienta del desarrollo, de la igualdad y de buscar otros deportes más allá del fútbol como único deporte en el que se centran las diferentes instituciones españolas en fomentar, sino que debería de haber en el deporte más deportes en los cuales se fomentan. Entonces, aquí vemos algunos deportes, los deportes de invierno, como el esquí, que tuvo que dejar por una lesión, carreras de caballos, de coches y sobre todo el tenis, que es por lo que más se la destaca. Pero también, como he dicho, escribe artículos y hace otra serie de cuestiones. Y ahora sigue mi compañero, acaba él. Bueno, ya para terminar, intentaré ser lo más breve posible, pero os hablaré de la trascendencia que tuvo Lili Álvarez más allá del deporte, porque estamos hablando de una mujer feminista, intelectual, que ha sido también escritora y periodista, aparte de un icono deportivo y tenístico en España. En 1927 sacó su primera obra, Modern Law Tennis, donde hablaba un poco del tenis moderno. Es una primera obra bastante más básica que lo que luego escribiría y muy relacionado con el entorno deportivo. En 1930, con tantos viajes debido a su carrera, recala en Argentina, en Buenos Aires. Allí empieza a trabajar para el diario local La Nación, donde escribe algunos artículos deportivos que le encargan. En 1931 empieza a trabajar con el Daily Mail de Londres. Allí se hace corresponsal de los asuntos españoles y cuenta pues cómo estaba siendo la Segunda República en España o cómo se da el inicio de la Guerra Civil. Justo en cuanto empieza la Guerra Civil, en 1936, tiene que dejar el Daily Mail, pero su vida con el periodismo no acaba. Sigue siendo deportista, aún no está retirada, pero en 1940 y 1943 se dedica mucho a escribir. Escribe en la revista Arriba y en el diario La Vanguardia, aquí en España, y escribe varios artículos de distintos tipos. Especialmente le pedían artículos deportivos, como cuando, por ejemplo, la revista Blanco y Negro la mandó a Australia a cubrir la Copa Davis. Y ya entre los años 50 y 60, retirada de las actividades deportivas, pues escribe en otro tipo de revistas como Cuadernos para el Diálogo o El Ciervo, y ahí ya sí que toca unos temas más feministas, pues habla sobre el control de la natalidad o algunas temáticas más socioculturales. Bueno, esto si escaneáis el QR veréis una entrevista que se le hace en El País a su sobrino, y en la que hablan de cómo fue la educación de Lili Álvarez. No recibió una educación al uso, no la recibió en España, y eso se refleja mucho en su obra, como ha dicho mi compañero. Aquí tenemos una cita de Lili Álvarez sobre el feminismo, que le despertó a ser tan feminista, y fue que cuando volvió a España se dio cuenta de que a las mujeres las trataban como si fuesen niños, como si fuesen idiotas, y tenían que estar siempre tuteladas por sus padres o por sus maridos. Y eso fue lo que encendió la llama de su feminismo, y entonces lo que le hizo dedicarse de pleno a escribir y a intentar mejorar la situación de la mujer en nuestro país. En 1946 escribió su primera gran obra, ahora sí, Plenitud, donde habla del proceso espiritual propio que el deporte te puede llevar para convertirte en un ser humano mucho más pleno y feliz gracias a la actividad física. Porque la mayoría de las cosas que escribió era incentivando a que las mujeres hiciesen actividades físicas en ese tiempo y como cuidar mucho la salud.
Otras obras que escribió, bueno, no las voy a citar todas, pero En tierra extraña, Idearios de una beata, La vida vivida, que fue la última, Feminismo y espiritualidad. Y ahora es un momento de hablar de su trascendencia. Como nos ha dicho nuestro compañero, Lili se sentía dolida de no tener reconocimiento en España. Tal y como os comentaba al principio de la presentación, bueno, todos conocemos a Nadal, si nos vamos un poco más tiempo conocemos a Santana, incluso conocemos a algunas mujeres deportistas como Garbiñe Muguruza o Arantxa Sánchez Vicario, que también han triunfado en el tenis, pero estas mujeres no podían haber triunfado nunca si Lili Álvarez no hubiese dado los primeros pasos en su día. Y ella se vio ninguneada cuando volvió a España. Vio que en España no tenía ningún reconocimiento y se sentía muy dolida por el vacío que se le hizo desde las instituciones. Ya en 1998 se le dio la medalla de oro al mérito deportivo, aunque fue a título póstumo. Tras una larga enfermedad, falleció en 1998 y un par de meses después fue cuando le entregaron la medalla de oro. En la entrevista que os he citado antes, su sobrino dice que le da mucha pena que ella no pudiese disfrutar en vida del mayor reconocimiento que se le puede dar a un deportista en España. Y ya en 2017 es cuando sí empieza a tomarse un poco más en serio la trascendencia que tuvo Lili. El Instituto de la Mujer, el Consejo Superior del Deporte, crearon unos premios que galardonan a los trabajos periodísticos que tratan el deporte femenino y así aunan sus dos pasiones en un mismo premio. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado y si tenéis alguna pregunta, pues sin problema.